Estamos hoy con el hombre detrás de la cuenta de Twitter Moret79, que impulsó a que miles de personas hispanoparlantes alrededor del mundo empiecen a leer Dante, Boccaccio y Cervantes. Es profesor de literatura comparada de la Universidad de Chicago. Muchas gracias por estar acá, Pablo. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo fue esto? ¿Vos decidiste un día hacer que la gente empiece a leer los clásicos en forma colectiva y simultánea o se dio por casualidad? No, se dio por casualidad. Yo propuse, bueno, en realidad anuncié en Twitter que iba a empezar a leer la Divina Comedia el 1 de enero de 2018 a razón de un canto por día, son 100 cantos, entonces en 100 días. Y se empezó a sumar gente a la movida. Eso fue como una resolución personal tuya. Claro. Digo, voy a empezar el año 1 de enero de 2018, son 100 cantos, los primeros 100 días voy a leer esto, lo comunico. Lo comuniqué, fue eso, así empezó, y se empezó a sumar gente, se empezó a entusiasmar gente, y entonces se me ocurrió el hashtag, como lugar de reunión de todos los que íbamos a empezar a leer, para comentar, para que nos uniera algo, y en Twitter eso se logra mediante los hashtags. Entonces el hashtag Dante 2018 lo propuse y el 1 de enero ya había explotado de manera, como se dice, viral, se había viralizado y había más de 5.000 personas leyendo ese día y fue creciendo, tuvo picos y bajas, pero se sostuvo. Y cuando terminó, el entusiasmo era tan grande que llamé a una votación a ver qué leíamos después y ganó el Quijote. Así que ahora estamos leyendo el Quijote, pero también estamos leyendo Boccaccio. Y sí, o sea, ¿el fenómeno sigue creciendo o se estancó? ¿Hay gente que se bajó? ¿Cómo lo ves? La novedad creo que un poco ya dejó de ser novedad, porque en enero sobre todo salieron muchas notas, artículos en toda Latinoamérica y en algunos países de Europa también. O sea que no hay tanto revuelo en los medios ahora, pero en Twitter hay una masa de gente enorme que lee todos los días, comenta todos los días. Sí, se volvió algo ya normal. ¿Y a vos qué te pasó con esto? O sea, cuando empezó a rodar la pelota y empezaste a ver los comentarios y que la gente se sumaba, ¿qué te fue pasando y qué fuiste aprendiendo? ¿Qué visión tenés sobre lo que ocurrió? Y bueno, ¿está ocurriendo? Sí, en realidad todavía sigo bastante sorprendido. Y sobre todo ahora que vine a Buenos Aires por primera vez, desde que empezó todo esto y empecé a encontrarme con gente que participa y gente que me dice yo estuve en Dante y ahora estoy en Cervantes, no deja de sorprenderme, la verdad. Tuvo momentos, no quiero decir difíciles, pues no son momentos difíciles, pero hubo momentos un poco de estancamiento, de gente que se quejaba, que se aburría, entonces yo me sentía un poco obligado a entusiasmar, es decir, que hubo momentos en que me sentí responsable de que esto siguiera prosperando y en un momento me di cuenta de que ya mucho no podía hacer más que leer, participar y de hecho esto ya cobró vida propia, o sea que no... Aparte Twitter es una plataforma muy horizontal, no hay liderazgo, no hay autoridades, digamos, todas las cuentas son iguales, entre el especialista de Dante y el que lo lee por primera vez pueden hablar directamente en Twitter y eso es una de las cosas más lindas que tiene. Hay dos visiones, ¿no? de las redes sociales y su función. Hay gente que dice como vos que es una forma de democratizar la palabra y también hay quienes dicen que somos rehenes de 2 o 3 empresas oligopólicas que hacen de los contenidos una mercancía. Seguro, como no me acuerdo quién es que dice que si el servicio es gratis, el producto es uno, ¿no? Una cosa así. Sí, pero por otro lado, en realidad eso pasa con casi todo, ¿no? Si uno piensa en toda la industria de medios, incluso las industrias editoriales, uno consume libros y hoy en día cada vez más las editoriales, salvo las editoriales independientes, pertenecen a grupos muy grandes que se van comiendo las pequeñas editoriales. Creo que casi no hay salida de eso, pero lo que tiene Internet es que realmente le permite a gente... Mira, había una señora que vive en Mendoza, no en la ciudad de Mendoza, en el campo, no me acuerdo el nombre de la localidad, que ni siquiera tenía acceso no tenía acceso a librerías, no tenía acceso a bibliotecas, no tenía manera de conseguir la Divina Comedia en papel. Y
y convocamos a gente que tuviera más de un ejemplar, a ver si alguien le quería mandar un ejemplar, y se lo mandó. Ella igual seguía la lectura porque en Twitter se publicaba el texto todos los días. O sea que la plataforma le permitió a mucha gente que no tenía acceso a libros leer la Divina Comedia. ¿Cómo crees que se hace el traspaso de un fenómeno que tradicionalmente fue individual, que es la lectura, a algo tan masivo, ¿no? Que están participando de repente 3.000, 4.000, 5.000 personas a la vez de una lectura y comentando? ¿Cómo se logró eso y crees que eso genera algo más sobre la lectura? Por un lado, la lectura, a mí me gusta pensar estas lecturas en Twitter como a la vez a solas y acompañadas. Es decir, la gente lee por su cuenta, en su casa, como lee normalmente, en esta intimidad, en esta soledad de la lectura, y después se mueve a la red social y comparte lo que ha leído, como una especie de club de libros o de comunidad exegética, de comentario. Pero por otro lado, es cierto que tradicionalmente para nosotros la lectura es algo individual y la escritura es algo individual. Es decir, podemos decir que la literatura es algo muy solitario, ¿no? De la parte del lector y de la parte del escritor. Sin embargo, esto no era así en la antigüedad. En general la lectura era en voz alta. Hay un momento muy lindo en las Confesiones de San Agustín, que San Agustín entra a la celda de San Ambrosio, su maestro, y lo encuentra leyendo sin hablar, es decir, leyendo en voz baja, y se impresiona muchísimo. Y en la historia de la lectura está considerado como el momento en que se inventó la lectura en voz baja. Eso quiere decir que antes leer significaba leer en voz alta. Y si uno se retrotrae a los orígenes míticos de la literatura, o de la poesía, o de contar cuentos, es oral. Es decir, los poemas homéricos se recitaban en público, y más antes de la invención de la escritura, evidentemente, no tenemos testimonios casi de esto, pero sin duda que la gente se juntaba seguramente alrededor del fuego y se contaba cuentos, se contaba historias. Es decir, que la literatura nace como algo grupal. ¿Y qué predicción haces vos sobre el futuro de la lectura? En un mundo donde cada vez más importan las imágenes, lo audiovisual, donde cuesta a la gente encontrar el tiempo. Bueno, acá estás vos fomentando que lo encuentre, pero ¿cómo proyectás si te dicen, no sé, de acá a 50 años, cómo va a ser la lectura? Es complicado, porque a veces pienso que quizás lo que estos movimientos de Twitter demuestran quizás es algo excepcional, no tanto una regla, no algo que se va a volver una norma, sino una cierta resistencia a algo que se viene y que es inevitable y que es otro tipo de lectura, ¿no? Hoy en día cada vez más gente lee en dispositivos electrónicos y lee muchas cosas a la vez. Uno sabe cómo lee en internet, ¿no? Que tiene 3 páginas o 4 abiertas y de pronto ve un poco un video y lee un texto medio al vuelo y después... Nada se termina. Nada se termina, las cosas tienen que ser muy breves, pues la gente, si no, no tiene paciencia. Yo lo veo mucho en mis alumnos. Incluso los videos, un video de 10 minutos ya les parece demasiado largo. Eso te iba a decir, vos sos profesor de literatura comparada. Sí. Estás con alumnos de 18, 20, 25 sí. años. ¿Les cuesta leer? Leen, pero les cuesta. No tienen el hábito. La lectura es un hábito, ¿no? Como todo. Y yo creo que eso, no sé, hay que ver en 50 años qué pasa, pero me parece que eso de alguna manera lleva a un estado general de distracción. Y ciertas lecturas requieren de mucha concentración, sobre todo lecturas de clásicos, cosas de hace mucho tiempo, especialmente si hay que leer notas a pie de página. Es decir, la única manera es leer concentrado, y si uno está haciendo 10.000 cosas a la vez, es más difícil. Pero no sé, tampoco me gusta el fatalismo de que Internet arruinó todo. No sé, por otro lado, Internet también nos dio cosas fabulosas. Es difícil hacer un pronóstico. Igual yo sí veo que estamos en una era de distracción, de gran distracción. Vos has estudiado, porque vos también sos licenciado en Filosofía de la Universidad Sí. de Buenos Aires, esa fue tu primer carrera. Sí. Has estudiado mucho los sentidos, ¿no? Sí. Y tenés un libro publicado sobre el sentido olvidado, que es nos vamos lejos de lo visual y lo auditivo, el tacto, ¿no? Tacto. ¿Por qué decís que es el sentido olvidado? Bueno, tradicionalmente el primero que desarrolla la idea de que tenemos 5 sentidos, y no 6 u 8 o 4, es Aristóteles. Sí, los 5 sentidos que conocemos hoy,
enumera por primera vez él. Y para él, y también para Platón antes que él, y para gran parte de la tradición occidental, ya en la era cristiana también, la vista hay una jerarquía de sentidos, y la vista es el sentido más alto, en el sentido que es el más noble, es el más puro, es el más afín al reino de las ideas y de la inteligencia. Y el tacto es el último, es el más sucio, el más degradado, el que compartimos con todos los animales. Entonces hay una tradición bastante consistente a lo largo de 2500 años de cultura occidental que considera la vista como un sentido enaltecido y el tacto como un sentido degradado. Entonces en el libro yo busco momentos en esa historia, tanto en la obra de filósofos como en obras literarias y en obras artísticas, en las que aparece el tacto como un sentido que vale la pena estudiar, un sentido epistemológicamente relevante, un sentido incluso moralmente relevante. Y no, ¿cómo es eso? Y, por ejemplo, a mí me interesa mucho el Renacimiento, me dedico a eso, y durante la Revolución Anatómica, los médicos del siglo XVI y XVII se dan cuenta de que es importantísimo que el médico sepa maniobrar un cuerpo, sepa tocar el cuerpo, sepa medir el pulso con la mano, sepa abrir un cadáver y sacar los órganos y cortar. Esas eran cosas que antes las hacía un barbero o un carnicero, eran tareas manuales despreciadas por los médicos. Y estos tipos se dan cuenta de que la vista sola no alcanza, de que hay que saber tocar, de que el tacto es un instrumento de trabajo y es un instrumento de conocimiento y es un instrumento de curación. Acá viene la parte moral, ¿no? Ahí mencionabas el cirujano y el cuerpo abierto y me hiciste acordar el título de tu último libro, La carne viva. No sé si tendrá que ver con lo que estabas hablando. Contanos un poquito, hace poquito que lo presentaste. Sí, La carne viva salió hace 2 semanas. De hecho, lo presentamos ayer, 1 de agosto. Y es una especie de segunda parte del sentido olvidado. Y el sentido olvidado se centra más bien en las superficies, en la piel, en el sentido del tacto. La carne viva es un libro un poco más oscuro en el sentido de que no tiene un tema unificador tan claro como el sentido del tacto. Y la idea principal del libro es pensar la creación artística y la creación literaria como una forma de encarnación, como una forma de creación de la nada, de la que surge algo vivo. Y en realidad surge de la idea de que la literatura, los personajes de la literatura que más nos cautivan, tienen una capacidad que comparten con los seres vivos, que es la capacidad de afectarnos. Es decir, uno lee un libro que le llega y se identifica con un personaje, o lo odia, o le tiene bronca, o lo ama. Es decir, generan cosas muy reales en nosotros, y entonces me gusta pensar eso como una forma de encarnación que, si bien no es literal, es metafóricamente muy rica. Entonces hay un ensayo sobre Borges, por ejemplo, y la idea de la obra borgiana como una especie de gran encarnación del individuo Borges en su obra, sobre todo después de la ceguera. Hay un ensayo sobre Barón Visa, sobre el desierto y su semilla, que es como la gran novela argentina precisamente sobre el tema de la carne y la devastación de la carne, del cuerpo descarnado que se tiene que recarnificar. Es toda la historia, para los que no la leyeron, es la historia del ataque que sufrió su madre. Su madre fue atacada con ácido, le tiraron ácido en la cara. Esa es la historia real de la vida de Barón Visa, y él lo ficcionaliza en la novela. Pero toda la novela trata sobre la madre en el hospital, cuando le están reconstruyendo el rostro. Y hay un subtema muy interesante que es la relación entre la madre, que era Clotilde Sabatini, hija de Amadeo Sabatini, el famoso líder radical, y Eva Perón. Clotilde Sabatini y Eva Perón eran casi de la misma edad, terminan las dos en Milán de distintas maneras. Eva Perón muerta en una tumba escondida, digamos, el cuerpo bajo un nombre falso, y al mismo tiempo está Clotilde Sabatini desfigurada
a 1 kilómetro de ahí o menos, en Milán, en una clínica, y le están reconstruyendo el rostro. Eran enemigas acérrimas en política, ellas dos. Entonces, de alguna manera, es también una historia de la Argentina del siglo XX a través de estas tragedias de la carne. Es una gran novela para mí. Pablo, hablabas antes de los alumnos de hoy que tal vez les cuesta concentrarse, y decías de la necesidad de la concentración para la lectura. Por otro lado, te has interesado muchísimo en todo lo que es el renacentismo. ¿Vos sentís que tenés como una melancolía de esa época? Lo digo metafóricamente porque claramente no naciste en 1479. Pero ¿hay algo que añorás del renacentismo? Depende, a veces sí, a veces añoro quizás eso, esa capacidad de concentración que tienen muchos autores renacentistas, que no son especialistas en algo en particular y que tienen una sed de conocimiento absoluto casi, y que a la vez logran realmente concentrarse en temas y hacer muchas cosas bien y sin perder nunca el foco, sin perder nunca la intensidad y el compromiso con lo que se estudia. En el Renacimiento tenés médicos que escriben poesía y que además dibujan y hoy en día es casi impensable, primero, que alguien tenga tiempo para hacer tantas cosas y segundo, que las haga bien. Por otro lado, cuando uno empieza a leer testimonios de primera mano del Renacimiento, digamos, diarios, cartas en primera persona, se da cuenta de que era una era realmente espantosa. La vida duraba muy poco, uno se moría de cualquier cosa, había guerras, era una época muy brutal. Se sufría todo, los elementos eran mucho más terribles, el invierno se sufría mucho, el verano se sufría mucho, cualquier enfermedad se sufría mucho más que hoy. Entonces, en ese sentido, no soy nostálgico. Me parece que el mundo en muchos sentidos mejoró, pero quizás sí es un mundo más distraído y más superficial el nuestro. Eso puede ser. Bueno, ¿Era menos rehén de la posverdad? Sí, creo que sí. Menos información hace que sea uno... Bueno, claro, porque por otro lado, no sé, porque tenían... Estos humanistas leían más que lo que yo seguramente pueda leer en toda mi vida, entonces tenían muchísima información. Estamos hablando de un grupo reducido de gente igual. Muy reducido, claro, esa es otra cosa. Hoy en día, claro, por ahí hoy en día tenemos tanto acceso Hay mucha todos más gente, a tanta información. Digamos, que tiene un acceso mínimo a información, mientras antes había muy poca gente que tenía un montón de información. Sí, hay cierta nostalgia, pero tampoco... ¿No te hubiera gustado nacer en esa época? Creo que no. ¿Qué es la literatura comparada? ¿Cómo se compara qué con qué? ¿Cómo se elige qué comparar? Cambió mucho la literatura comparada como disciplina. Nace en el siglo XX, es una disciplina que nace sobre todo en Alemania y muchos de los pioneros de la disciplina alemanes se mudan a Estados Unidos a raíz de las dos guerras. Entonces, digamos que florece en Estados Unidos más bien, pero traída por profesores europeos, y empieza como una disciplina que hace exactamente lo que dice el nombre, es comparar autores. Entonces, el típico trabajo de literatura comparada hace 60, 70 años era por ahí una comparación del realismo en Dickens y Flaubert, por ejemplo, o la metáfora en Cervantes y Lope de Vega. Es temática, Claro. También geográfica puede ser. Puede ser geográfica, sí. En general suele incluir autores de distintas tradiciones literarias, pero también puede ser de la misma tradición. ¿Y qué propósito tiene? Se dice que el gran teórico de la literatura comparada, al que se le ocurre la idea, es a Goethe, cuando habla de una literatura mundial, lo que él llama la Weltliteratur. Él lo que está viendo es que en distintas tradiciones lingüísticas y en distintas eras históricas, tradiciones culturales, muchas veces los intereses literarios son los mismos y encuentra particular placer en marcar estas similitudes entre tradiciones. Quizás también con esta idea muy iluminista de que el hombre es el hombre y que somos todos iguales y pensamos todos igual en el fondo y las diferencias son, es decir, más bien superficiales. Pero hoy en día la literatura comparada es muy distinta, hoy en día se volvió muy interdisciplinaria, entonces se va más allá de la literatura.
Uno puede escribir artículos sobre arquitectura y escultura y literatura e historia, y mezclar todo, y eso es un proyecto de literatura comparada. Es decir, que ya trascendió la literatura estrictamente hablando. Pablo, vos te recibiste en la Universidad de Carolina del Norte, ¿no? Sí. Ahora estás en la Universidad de Chicago y también estás por empezar una beca de la Universidad de Harvard en Florencia. Sí. ¿Cómo, en esas instituciones, cómo circula la literatura española y la literatura latinoamericana? En general son profesores españoles o latinoamericanos, y la variedad de temas que dan es enorme, y la gente que estudia lenguas romances tiene, sobre todo a nivel posgrado, tiene muy buena formación, porque tiene, ya te digo, acceso a profesores nativos de España, de América Latina, y además acceso a colecciones. Las bibliotecas de allá son impresionantes, realmente tienen todo, incluso más que acá. Si uno se dedica a Borges, por ejemplo, la Biblioteca Nacional de Buenos Aires tiene un manuscrito de Borges. La biblioteca de la Universidad de Virginia tiene 300. Es decir, que si uno le interesa el Borges manuscrito, hacer este tipo de trabajo, por ejemplo, una edición crítica o algo así, se tiene que ir a Estados Unidos. Mucha gente que se va a estudiar doctorados en literatura a Estados Unidos, de acá, termina haciendo lenguas romances, aunque acá haya hecho algo totalmente distinto. Por una cuestión también de que se espera que uno, siendo latinoamericano, se dedique a temas latinoamericanos. No es obligatorio, obviamente, pero es algo que se espera, ¿no? Y la gente se extraña cuando uno le dice que no se dedica a temas de Latinoamérica. Tu cuenta de Twitter es en castellano. Es en castellano. Digamos, y desde una argentinidad importante. Sí, sí. Sin embargo, hace 14 años que estás afuera y tu mundo circula en inglés. ¿Qué son dos vidas paralelas que tenés? Sí, son vidas paralelas. Sí. Mi psicólogo le dice el split vertical, digamos, la grieta vertical. La grieta horizontal sería la del esquizofrénico, que no es consciente. Y la grieta vertical es la de la persona que tiene una doble vida, básicamente. Es una doble vida, pues mitad en inglés, mitad en español. Mi vida ya es toda en inglés, enseño en inglés, mi mujer es de allá y no habla español. Entonces Twitter es el vehículo que me ayuda a mantenerme en contacto con la lengua y también con Argentina. Contanos de tu proyecto del próximo año, que te vas a Florencia. Me voy con un proyecto de literatura comparada, lo que te decía, que cómo es la literatura comparada hoy, que es de retórica y literatura y artes visuales. Harvard compró una vila renacentista en las afueras de Florencia, en la que cada año se renueva una especie de equipo de becarios. Hay gente que va por 6 meses y gente que va por 1 año. Y bueno, se genera una comunidad de investigadores que pasan el año entero ahí, o 6 meses, que se reúnen en general a la hora del almuerzo y charlan de los avances de cada uno de su trabajo. Entonces uno se enriquece con lo que está haciendo el otro. Y mi trabajo en particular, al menos va a arrancar a partir de un análisis de 2 términos. Uno que es de la retórica, que es el término perspicuitas en latín o perspicuidad en español, que es una palabra ya obsoleta, en español no se usa, pero en el Quijote, por ejemplo, aparece. En el español más de hace unos siglos todavía se usaba, y significa básicamente claridad en el lenguaje, un lenguaje transparente, que es una gran virtud para la retórica y para la crítica literaria renacentista, que el lenguaje sea claro, que no haya una especie de oscuridad buscada. Creo que en general es también el sueño de cualquier editor hoy en día, leer cosas que se entiendan, que sean claras. No hay nada más, al menos para mí en particular, no hay nada más engorroso que los autores que tratan de ser oscuros y usan metáforas que no funcionan, irresponsables, que creen que cualquier adjetivo va con cualquier sustantivo, etc. Bueno, esta idea de que el lenguaje tiene que ser claro. Y a la vez, el concepto de perspectiva en la pintura, las 2 palabras se parecen mucho, tienen una raíz común, perspectiva y perspicuitas, tienen una idea de
de vista que atraviesa o de un a través, de algo que da profundidad y claridad. Entonces ver cómo cuando los pintores y los dibujantes empiezan a pintar y a dibujar en perspectiva, al mismo tiempo la gente que analiza el lenguaje y la retórica está ensalzando esta virtud en particular de la claridad. Más allá de la investigación, los libros que lees por investigación, ¿qué te gusta leer en tu tiempo libre? Me cuesta leer en mi tiempo libre cosas que no se relacionan con mi trabajo, pero igual lo hago porque me parece importante. Por ejemplo, el año pasado se me ocurrió que tenía que conocer mucho más el género policial, que no lo conocía muy bien, conocía algunas cosas. Entonces le mandé una especie de cadena de mails a amigos que conocen muy bien el género, a mi madre, que es gran lectora de policial, es decir, a un grupo de gente para que me dieran sus 10 novelas favoritas policiales. Entonces me armé una lista de 50, que después terminó siendo de 80 casi novelas policiales, y me las leí todas el año pasado. Algunas muy contemporáneas, otras clásicas, ¿no es cierto? Leo mucho cuando hago viajes en auto, porque bueno, en Estados Unidos es muy común viajar, hacer largos viajes en auto. Y no manejas vos, me imagino. No manejo yo. Maneja mi mujer y yo le leo. Entonces, cuando hacemos un largo viaje, yo siempre, en general, un viaje de Chicago a Florida, que es donde vive su familia, puede durar 20 horas y le puedo leer una novela entera, o depende de la longitud. ¿Te acordás lo último que leyeron en un viaje? Leímos una novela de Toni Morrison en el último viaje, que se llama El ojo más azul, The Bluest Eye. Me encanta Toni Morrison, me gusta mucho, de contemporáneos me gusta mucho un autor húngaro que se llama László Krasznahorkai, que está vivo y ganó el Man Booker International hace unos años. Escribió novelas como Satan Tango, una novela que se llama Seyobo. No sé cómo lo habrán puesto acá, Seyobo. Seyobo bajó a la tierra. Seyobo bajó a la tierra, una cosa así se llama en español. Me parece increíble. Quizás el mejor autor vivo para mí. Me gustó mucho también la saga de Knausgaard, autobiográfica, Mi lucha. Todavía no la terminé, pero me gusta mucho. Me gusta mucho de una autora argentina que sacó un libro hace unos años que ahora se reeditó por Anagrama, creo, que se llama María Gainza, y el libro se llama El nervio óptico. Quizás es uno de los libros que más me gustó últimamente. Y otro libro fantástico que leí hace poco se llama La vegetariana. Y la autora es coreana, se llama Han Kang, también excelente. El libro de Samantha Schweblin ahí, hace meses que lo quiero leer y no encuentro el tiempo, pero me dicen todos que es fabuloso. Que se llama... ¿Siempre lees en papel? Sí, siempre en papel. ¿Y crees que, hablando del sentido olvidado, volviendo al sentido olvidado, ¿crees que hay algo de la lectura que también se siente con el papel? Sí, para mí sí. Igual respeto muchísimo a la gente que lee en Kindle o en el iPad o qué sé yo, cada uno que lea como quiera, ¿no? Pero yo no puedo. A mí me gusta mucho el papel, y no solo eso, sino que tengo memoria visual y espacial en el libro en papel, y por ahí una frase que me gustó, no me acuerdo qué página era, pero me acuerdo de qué lado, si era de este lado y más o menos a qué altura. Es decir, tengo todo como una propiocepción de la experiencia de lectura en papel y me gusta anotar también, subrayar esas cosas. O sea que no digo que nunca lo voy a hacer, pero por ahora no podría leer en formato electrónico.